mi querido Gonzalo, si me lo permites, vamos a platicar la historia de hoy. Es que es tu sección, ¿cómo no te voy a permitir? Es mi sección. Y aprovechando que Fer y que estamos en España, que Fer está en España y que estamos allá haciendo esas transmisiones especiales y que el viernes vamos a tener esta transmisión especial, pues busqué una historia que ojalá les guste, que es una historia justo que se suscita en España y es entre historia, leyenda, realidad o fantasía, pero pues dicen que sí, que realmente sí sucedió. Cuentan que en 1562 Carlos de Austria, que era príncipe de Asturias, el hijo del rey Felipe II de España, y de su primera esposa, la infanta María Manuela de Portugal, estaba en su recámara, en su cuarto, sus aposentos reales, cuando al bajar las escaleras se tropieza y se cae, y entonces al momento que se rueda de las escaleras se pega en la cabeza. Se estrella contra una puerta. Al principio no parecía nada grave porque reaccionó bien, se levantó, iba a comer, entonces se sienta a la mesa, etcétera, etcétera. Pero de pronto se le empieza a hinchar la cabeza, empieza como un chichón, de manera más alarmante empieza otra inflamación y de pronto le da fiebre, empieza a delirar y al poco tiempo ya no ve, pierde la vista. Uy. Y ya fue un gran problema. Era un gran problema, era una gran calamidad porque pues este joven estaba destinado a ser el rey de España. En la corte estaban desesperados, en las calles, lo que hacía pues las personas es que pensando que esto había sido un castigo de Dios, que había sido una situación porque Dios estaba enojado y que de alguna forma estaba pagando las consecuencias, pues entonces rezaban, hacían procesiones, ayunaban y trataban de que Dios los escuchara para que perdonara al príncipe Carlos. De Europa empezaron a llegar los mejores doctores. El rey lo que hace es llamar a los mejores doctores de toda Europa a que fueran a visitar a su hijo, a que fueran a evaluarlo y que le dijeran exactamente qué es lo que tenía. Y entonces empiezan a llegar una buena cantidad de doctores de toda Europa, los mejores, e intentan todo lo que se les ocurría, desde hacerle una trepanación, es decir, abrirle un hueco en el cráneo para aliviar la presión, hasta aplicarle pomadas, ungüentos, hacerle sangrías, purgas, que hasta en algún momento dicen por ahí que tuvo 20 evacuaciones intestinales en solo un par de horas por la cantidad de laxantes y cosas que le metían por la boca con la finalidad de que supuestamente saliera mal. Pero nada funcionó, estuvieron intentándolo durante varios días y el príncipe heredero finalmente estaba ya en la agonía. Su padre, que era el rey, ya no sabía qué podía hacer. Intentó nuevamente buscar otros doctores en Europa. Era, así decían, era el dueño del mundo, regía sobre toda la región que se había descubierto en América, gran parte de Europa, las Filipinas, al otro lado del mundo había sido nombrados en su honor islas, era amigo del Papa, rezaba todos los días, él se sentía el hombre más poderoso del planeta y sin embargo aún con todo este superpoder que él pues abogaba, no le alcanzaba para salvar a su hijo. Así que lo único que tenía como alternativa era, en ese momento, recurrir a Dios. Y así lo hizo. Se hinca y le dice y le pide a Dios que le haga un milagro, que por favor curara a su hijo Carlos. Y le dice, a cambio de que tú cures a mi hijo, si tú haces ese milagro, yo te hago otro milagro. Y entonces la leyenda dice que se arrodilla, pide en el lecho de muerte y hace este juramento en el que le dice milagro por milagro. En cuestión de una semana, aunque ustedes no lo crean, Carlos, príncipe de Asturias, empieza a mejorar. En solo una semana ya abre los ojos, ya ve, se le baja la inflamación de la cabeza. Parecía que nada había sucedido, nada malo había sucedido, nada malo había pasado, así que empieza a mejorar. Dios había hecho el milagro como se lo pidió y ahora era el turno del rey de que tenía que
compensar este milagro con otro milagro. Y según la historia, apenas pudo hablar, el príncipe Carlos le relató a su papá un sueño que había tenido mientras estaba en agonía. Le dice que en este sueño el monje maravilloso, con la cabeza rapada, la nariz puntiaguda, mirada penetrante y vestido con los hábitos franciscanos, había entrado en sus aposentos, se había acercado a su lecho de muerte y con la cruz en la mano le había dicho que todo iba a estar bien, y fue en ese momento que él despierta y todo mejora. Cuando se le aparece en el sueño este monje calvo, es cuando él logra recuperar y volver en sí. Gracias a la descripción de que cómo era el monje, pues entonces empieza a ver toda una leyenda de quién exactamente había sido este hombre que se le había aparecido en los sueños. Lo que el príncipe no sabía era que, desesperado, Felipe II, su papá, había hecho llevar la momia de Fray Diego de Alcalá hasta la recámara del príncipe para invocar la mediación divina en la curación de su hijo. Los restos de este fraile fueron puestos a los pies de la cama en la que estaba el príncipe y entonces ahí comenzaron a rezar. Dicen que por ahí es como que probablemente esta parte es la que se imagina el príncipe como sueño. Pero bueno, este sueño le da a Felipe II, la idea para que precisamente pudiera pagar su cuenta pendiente que tenía con Dios. Cita a uno de los mejores relojeros de Europa, un ítalo-español llamado Juanelo Turriano, y le pide que hiciera una versión mecánica de Diego de Alcalá. Así fue creado el llamado autómata de un monje, hecho de madera y hierro, pintado con esmalte de distintos colores, que medía poco más de 40 centímetros. Se movía, moviéndose impulsado por un mecanismo de reloj de cuerda escondido en su cuerpo. El monje caminaba trazando un trapezoide mientras se golpeaba el pecho con el brazo derecho y levantaba con la mano izquierda una pequeña cruz y un rosario que llevaba. Y así es como se movía. Su cabeza giraba, sus ojos se movían y silenciosamente pronunciaba oraciones y de vez en cuando, dicen por ahí, se llevaba la cruz a los labios y la besaba. Este autómata está inspirado precisamente en Fray Diego de Alcalá, que fue canonizado en 1588 precisamente a instancias de Felipe II y que hoy ya es mejor conocido como San Diego de Alcalá. Dicen algunos expertos de allí que este monje autómata se exhibe todavía en Estados Unidos, en el Museo Nacional de Historia en Washington, donde llegó desde Ginebra en 1977. Ahí es donde lo han visto y se han dado cuenta que existe. El tema es que por ahí dicen que todavía se mueve, que todavía puede caminar después de 400 años, que todavía se da golpes en el pecho y que todavía sigue dando sus oraciones. Lo que sí, pues evidentemente queda todavía en duda, es que si realmente se hizo en España, si este monje fue efectivamente o es efectivamente Fray Diego de Alcalá, y que si la leyenda o esta historia que cuentan de Carlos, príncipe de Asturias, es realmente una cuestión que sí existió como tal, que sí efectivamente Felipe II le brinda este milagro a Dios a cambio de la vida de su hijo. Pero el monje, y ahí lo vemos en pantalla, sí existe. El monje existe, la historia es conmovedora, pero al mismo tiempo te atrapa. Quisiera uno creer que efectivamente es verdad lo que platicas, Emilio, porque no solo es una gran historia, sino que es una historia de fe, que luego en estos tiempos falta enormemente en la sociedad. Tener un poco de fe y a partir de la misma crear cosas tan extraordinarias como lo que está en la pantalla. Sí, es un cuento, hay un cuento, una leyenda que sí efectivamente te hace reflexionar de lo que te dice, de que Felipe II, era el dueño del mundo, pero todo su poder era insuficiente para poder curar a su hijo, toda su riqueza. Y es algo que tendríamos que pues trasladar a nuestros tiempos, ¿no? Fíjate que allá, no sé si conoces, hay un museo en Zacatecas, en donde, que es muy, 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 muy bonito. Justo es una hacienda en donde hay mucho cuadro del Renacimiento y muchas pinturas.
Y hay una zona en donde hay un monje franciscano que está sentado. Tú entras en esta sala, en este salón, y hay varios monjes sentados así, Ajá. hechos de madera. Y específicamente uno, dicen, igual la leyenda, que se paraba y que te daba la bendición. El monje se paraba y daba la bendición. Que tenía un mecanismo que cuando la gente entraba, pisaba algo y el monje hacía que se levantara. Era también autómata, en pocas Sí, palabras. exacto. Pero lo tuvieron que quitar, nos contaba ahí, por ejemplo, uno de los encargados, lo tuvieron que desactivar porque la gente se moría de un infarto. Porque se Se asustaban asustaba, que no sabían. Bueno. Mientras fuera por eso y no por otra cosa, imagínate que en lugar de bendición se echa a perder y te da una mentada, pues no hubiera estado tan bonito. Así es. Bueno, pues Bueno. esta es la historia de hoy, así que... Emilio, como siempre, extraordinario. Gracias, muchas No, gracias. sí, como siempre, pues atrapas a través de tu voz y tus relatos a la gente que escucha este programa. Ya ahí las pueden encontrar a través de @vallesby, con mucho gusto las historias, y en mi Facebook ahí las coloco para que las puedan escuchar y leer.